Y buenas tardes, me dan conformidad para su recepción de audio, por favor. Buenas tardes, sí se escucha. Buenas tardes, señorita, muchas gracias. Señores, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor, si se escucha. Muy bien, señorita, muchas gracias por la confirmación. Señores, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Rosales. Vamos a dar inicio a nuestra actividad académica programada para el día de hoy, viernes 9 de abril del 2021. El tema que vamos a desarrollar, mis señores, corresponde a la organografía vegetal. Bien, habíamos alcanzado de alguna forma algunos conceptos acerca de órganos en nuestro capítulo de histología vegetal. ¿Sí? ¿Qué es un tejido, señores? ¿Qué se entiende por un tejido? ¿Qué entendemos por un tejido, mis señores? Creo que aún llegamos con un poquito de pesadez por el esfuerzo, ¿no? Sí, les escucho. Es una capa con una cobertura. Una capa con una cobertura. Bien, ¿alguna otra idea, por favor? ¿Alguna otra idea de tejidos? ¿Son de células? Conjunto de células, muy bien. Un conjunto de células. La célula es la unidad que va a realizar absolutamente todo y se pone en manifiesto con nuestras funciones, ¿cierto? Lo habíamos explicado y quienes estuvieron ausentes en esta explicación, pues bueno, voy a realizar un feedback, una retroalimentación para que se entienda más o menos qué es lo que es un órgano. Estamos constituidos de célula, eso es verdad. A cualquier parte a la que vayamos a recurrir de nuestro cuerpo, esta está formada por células, desde un pequeño trozo de piel hasta un pequeño fragmento de un hueso, un cabello, la saliva, orina, absolutamente todo, la sangre está formada por células. Esas células de forma independiente permítame por favor un momento. Bien. Estas células de forma independiente van a cumplir con funciones específicas. Cuando las células se agrupan, forman ya una estructura más compleja, la cual le vamos a llamar un tejido. Bien. Y la agrupación de tejidos, la suma de todos los tejidos, forman un órgano. Como lo habíamos ya establecido, no podemos minimizar, no podemos intentar dejar de lado el funcionamiento de un órgano en una planta. Normalmente lo hacemos porque le llamamos una parte. Eso es lo que solemos hacer. Una parte de una planta, pero no es así. Por ejemplo, si yo tomo este pequeño lápiz y ahora quiebro este lápiz, cualquiera de los dos extremos que ha sido quebrado, lo tiro por allí. Es la parte de un lápiz, es la parte de una estructura obsoleta que ya no sirve, que ya no tendrá la función que venía a cumplir. Entonces, eso es una parte. La parte es una estructura, un fragmento de algo que ya no tiene una utilidad. Y los organismos vivos, como las plantas, no tienen partes, tienen órganos. Órganos como, por ejemplo, nuestros propios órganos, como un corazón. Bien. Perdón, señores. Disculpe. Bien.
como nuestros propios órganos. Todos nuestros órganos tienen una función altamente específica. La función que cumple nuestro corazón, por ejemplo, será poder servir como un elemento, como un órgano propulsor. Es decir, se contrae para que la sangre pueda salir, se relaja para que la sangre pueda retornar. El mejor ejemplo, o el ejemplo más claro que nosotros podamos tener, es el de una botellita con agua, si es que alguien la tiene allí a mano, que no esté muy lleno, evidentemente, que esté un poquito menos que a la mitad, o quizás a la mitad. Una botella de plástico conteniendo agua, lo van a presionar. Y cuando presionan esta botella, el agua va hacia arriba. Quiere salir, pretende salir, va a salir. Y cuando soltamos la botella, se relaja y el agua retorna. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace nuestro corazoncito. Se contrae, saca sangre, se relaja, retorna la sangre. Sale llevando hacia nuestros diferentes órganos, hacia las diferentes partes, hacia las diferentes estructuras de nuestro cuerpo, lleva oxígeno y ciertos nutrientes. Y cuando retorna, retorna con los desechos. ¿Correcto, señores? Básicamente, en líneas generales, en un concepto amplio, básicamente lo que realiza nuestro corazón. Riñones. ¿Qué realizan nuestros riñones? Ideas, señores. ¿Qué hacen nuestros riñones? Este prólogo de nuestra clase consiste en poder concientizarnos con el funcionamiento de nuestros órganos para que luego se nos haga más sencillo poder hacer una analogía con los órganos de un vegetal. ¿Listo? Porque si hablamos y decimos, por ejemplo, ok, la raíz hace geotropismo, entonces nos vamos a quedar suspendidos ahí, ¿sí? Entonces, intentemos un poco insertarnos en la idea de lo que es un órgano de un funcionamiento y luego hacemos la comparación. ¿Correcto? Bien, riñones. ¿Para qué sirven nuestros riñones? Ideas, señores. ¿Eliminan desechos? Eliminan desechos, muy bien. Apellido de la señorita que participó, por favor. Carranza. Muy bien, señorita Carranza. Es verdad, eliminan desechos. Nuestros dos riñoncitos, están allí los dos, van a ser estimulados por una hormona. Las hormonas son sustancias químicas que van a estimular. Bien, entonces llega una hormona y le estimula y le dice, riñón, tienes que juntar un poquito de agua. ¿Pero para qué? Tú junta nada más. Bueno, y el riñón empieza a juntar su agüita. Llega otra hormona y le dice, hey, riñón, hasta aquí nomás. Bueno, y hace caso. ¿Qué es lo que va a suceder? Todas nuestras células utilizan los nutrientes que nosotros vamos a obtener a partir de nuestra digestión. ¿Sí? Nosotros comemos frituras, comemos carnes, comemos almidón, es decir, carbohidratos, azúcares, ¿listo? Y todos nuestros alimentos, a partir del proceso de digestión llevado a cabo por el aparato digestivo, disculpen, se van a separar los nutrientes de esos alimentos. De las carnes obtendremos proteínas, de los azúcares obtendremos carbohidratos, ¿bien? De las grasas obtendremos lípidos, de productos lácteos, por ejemplo, flúor, calcio, de los pescados y mariscos, fósforo. Entonces, a eso llamamos nutrientes. Y esos nutrientes la sangre se va a encargar de transportarlos y de circularlos, distribuirlos por la sangre, se va a encargar de llevarlos y conducirlos hacia cada y una de nuestras células. Permítanme, por favor, unos segundos.
Bien, disculpen señores la ausencia, por favor. En el primer grupo me dijeron, profe, ¿tiene COVID? No. Lo que pasa es que regularmente ya para este último día de la semana llevo un poco de disfonía, por lo cual me disculpo, por favor. ¿Bien? Listo, señores. Entonces, la sangre distribuye todos estos nutrientes que hemos mencionado, los distribuye hacia cada una de nuestras células. Las células toman esos nutrientes, lo procesan, lo utilizan y finalmente tienen sus desechos. Sí, exactamente lo mismo que hace nuestro aparato digestivo. Ingresamos el alimento, los nutrientes al intestino delgado, los desechos al intestino grueso. Se forma una masa llamada materia fecal y lo desechamos, lo eliminamos. Lo mismo sucede con las células. Pero te preguntarás, profe, ¿y qué pasa con los residuos de las células? ¿A dónde van? A la sangre. Y la sangre los lleva directamente a través de la vena renal, los lleva hacia los riñones. Allí recuerden que el riñoncito previamente ya almacenó agua, lo va a combinar, lo va a recombinar, y ahora a través de dos pequeñas mangueritas llamadas uréteres, los lleva a un lugar a que se depositen allí. Ese lugar es un órgano llamado vejiga urinaria. Allí también se va a recombinar con ciertas otras sustancias, como ácido úrico, por ejemplo, bilirrubina, que le dará el color característico de amarillento. Bien. A propósito de esto, y también conversaba con el grupo de la mañana, hasta ahora no puedo comprender qué es lo que intentaba o en qué pensaba nuestro amigo Juan Luis Guerra cuando se le ocurrió escribir "se me sube la bilirrubina". A ver si ustedes me ayudan, por favor, con esa interpretación. No ahora, después de su clase, la escuchan una, dos, tantas veces sea necesario, por favor. Y si me ayudan a intentar analizar, interpretar qué intentó decir nuestro amigo Juan Luis Guerra al decir "se me sube la bilirrubina", si ya sabemos que es una hormona que va a pigmentar, que va a colorear. ¿Listo? Incluso a las heces, ese color pardo amarillento, también hay participación de bilirrubina, pero no entiendo en realidad qué quiso decir. Si ustedes me ayudan para la semana próxima, me dicen, profe, yo averigüé, yo interpreté de la siguiente manera. ¿Listo, chicos? Bien, claro, para no hacer tan unidireccional esta clase, ¿sí? Para un poco conversar. Bien, señores. Entonces, por aquí creo que hay alguien que ya lo sabe. ¿Quién lo dijo, profesor? Ah, no, es una canción. Es una canción de Juan Luis Guerra. Es que me parece que no es una canción muy contemporánea a sus tiempos. Ahí está. La canción creo que me parece se llama así también, la bilirrubina. Que es una sustancia química, una hormona que pigmenta nuestra orina. En ocasiones también lo hace con las heces. Por eso digo, no sé a qué sabrá, cuál habrá sido su intención. Bien, señores. Entonces, me parece que estamos ya un poquito más frescos con la idea de lo que es un órgano, ¿sí? Una estructura formada por agrupaciones de tejidos y que tendrá una función específica. Resulta que los organismos vegetales, en las plantitas, también estarán conformadas por órganos. Sí, señores, por órganos. Veamos, por favor, la definición de organografía vegetal. Una grafía es una descripción, ¿sí? Un dibujo, un boceto, una pequeña simulación gráfica. Eso es una grafía. Y órgano, pues definitivamente se refieren a los órganos, ¿sí? A todas estas estructuras formadas por tejidos. Entonces, definimos así la organografía vegetal como el estudio de los órganos de una planta. Descripción, estudio de los órganos de una planta, organografía vegetal. ¿Qué entendemos por órgano? Un órgano es una estructura que está formada por agrupaciones de tejidos.
No se preocupen, profe, no entiendo muy bien, me genera una confusión esto de los tejidos, de los órganos y las células. Bien, antes de pasar a la descripción de estos dos gráficos, uno de los órganos más común que podemos escuchar es esta estructura. ¿A qué se asemeja? A un hueso, ¿sí? A un hueso. Muy bien, señores. Un huesecito. Este hueso le decimos que es un órgano. Bien. Y si estamos definiendo un órgano como la agrupación de tejidos, bien, vamos entonces a identificar cuáles son los tejidos de este órgano. Claramente podemos notar que un hueso como órgano presenta dos estructuras muy bien definidas. Una cabeza, que es esta de aquí, una cabeza y un cuerpo, ¿verdad? Entonces, las cabezas estarán formadas por un tejido. Y los cuerpos también por otro tipo de tejido. Las cabezas, señores, estarán formadas por el tejido óseo esponjoso. Mientras que los cuerpos de los huesos estarán formadas por un tejido al que vamos a llamar tejido óseo compacto. Dos tejidos, tejido esponjoso y tejido compacto. ¿Por qué se le denomina un tejido esponjoso? Porque va a presentar las cabezas de los huesos van a presentar una estructura porosa, así, en forma de esponjas huecas, vacías. Hemos observado algún mueble de madera que ya tenga sus añitos o que de repente haya sido blanco, materia de consumo de estas polillitas. Y cuando hemos abierto una gaveta o hemos abierto las puertas de nuestro ropero o algún otro mueble de madera y observamos esos pequeños huequitos, le llamamos madera apolillada, ¿cierto? Esa misma apariencia apolillada es que presentan estas estructuras, las cabezas de los huesos. Bien, se les llaman epífisis. Así presentan estas estructuras. Entonces, como tienen una apariencia hueca, una apariencia esponjosa, se le denomina a toda esta estructura el tejido óseo esponjoso. Bien, mientras que esta otra zona, la de aquí, estarán los minerales, los nutrientes como calcio, flúor, salen minerales como hidróxido de apatita, carbonato de calcio, fosfato de calcio, y todos esos componentes van a hacer que esta estructura, que esta diáfisis, ¿listo? Es decir, el cuerpo del hueso se encuentre totalmente lleno, totalmente compactado. Por eso se le dice tejido óseo compacto. Y nosotros vamos de una manera bastante clara a poder diferenciar ambas partes. Comemos nuestro pollito, retiramos toda la carnecita y ahora no podemos resistirnos a esa tentación de morder ese huesecito. ¿Por dónde empiezas a morder? ¿Por la cabecita o por el cuerpecito? Pregunta, señores. Cabeza. Por la cabeza, ¿sí? ¿Usted? La cabecita. Sí, señorita, por la cabecita. Y le pregunto, ¿esa cabecita durita o blandita? Blanda. Blanda, muy bien, señor. Muy bien, muy bien. Sí, blandita. Estamos hablando de la cabecita del hueso del pollo, chicos. Entonces, también, ¿no? Blandita. Sí, blandita. ¿Por qué es blandita? Porque al momento que ejercemos allí una presión, tenemos una estructura interna hueca. Hay cavidades. Por eso es que con mucha facilidad, pues podemos triturar esa estructura. Pero cuando pasamos
al cuerpo, cuando pasamos al cuerpo de ese huesecito, ya la cosa cambia. Es mucho más consistente, más tenaz, un poquito más, ella ofrece resistencia para que pueda ser triturado, ¿cierto? Le llamamos más durito, llamémosle así. Entonces, allí podemos diferenciar que el de aquí fue más fácil esta estructura porque su tejido es esponjoso, mientras que el otro fue compacto. Entonces, señores, el hueso es un órgano y el órgano está formado por agrupación de tejidos. Entonces, tejido 1 más tejido 2. Tejido 1 esponjoso, tejido 2 compacto. Tejido más tejido, órgano. Pueden ser 2 o más tejidos. ¿Correcto, señores? Así se constituyen los órganos. Ahora, hemos dicho que de 2 o más tejidos, órganos. En este caso, por ejemplo, tenemos al corazón, que son 3, que serán 3 los tejidos que lo vayan a conformar. Observemos un corazoncito y este órgano está formado por 3 tejidos. El primer tejido es un tejido que tiene 4 láminas. Le llamamos el pericardio. ¿Listo? Este es el tejido denominado pericardio. Primer tejido, el más externo, el que se encuentra hacia afuera. La capa media, que es este de aquí, también es un tejido de tipo muscular. Y recordemos que los músculos producen movimiento. Por lo tanto, este es el tejido responsable de que el corazoncito pueda contraerse y relajarse, para que pueda bombear la sangre. ¿Listo, mis señores? Y finalmente, el tejido más interno, que es el endocardio. Entonces, endocardio, un tejido, miocardio, 2 tejidos, y pericardio, 3 tejidos. La suma de estos 3 tejidos están formando a un órgano llamado corazón. Ahora, ya sabemos cómo se forma un órgano por tejidos. Listo. ¿Qué es un tejido ahora? Una agrupación también de células. Si yo hago un pequeño cortecito de este tejido y lo expongo a los lentes de un microscopio, voy a observar que está formada por células, por millones de células. Bien, señores, entonces esa es la línea de evolución para constituir un órgano. ¿Correcto? Si ya está clara la idea de un órgano, entonces se nos va a resultar mucho más fácil poder identificar y poder definir las características y funciones de estas estructuras a las cuales también les llamamos órganos en una planta. Por ejemplo, el tallo es un órgano. ¿Y qué es un órgano? Conjunto de tejidos. Listo. Hacemos un cortecito para así comprobarlo. Hacemos un pequeño cortecito, ¿sí? Aquí este es el tallo, hacemos un corte y vamos a observar estructuras, agrupaciones de células. Miren cómo se agrupan las células para formar tejidos. Este es un tejido, por ejemplo, de una planta. Todo esto blanquito o un verde clarito se le denomina también tejido. Es el esclerénquima junto con el colénquima que le va a dar resistencia a ese tallo. Bien. Listo, señores. Entonces, estamos ya preparados para, una vez conociendo y diferenciando, identificando lo que es un órgano, ya estamos, me parece, listos para poder empezar a estudiar a los órganos de una planta. Estos órganos que son 4. El primero de ellos, la raíz. El segundo, el tallo. El tercero, la hoja. Y finalmente, la flor. Profesor, ¿y el fruto? El fruto no es un órgano de una planta. Es un individuo. Por ejemplo, si pongo frente a ustedes a una mujer gestante, invito a una dama que esté gestando, y les pido, señores, por favor, demos nombre, mencionemos, por favor, a las partes o regiones de la estructura corporal de esa señorita.
Y empezaremos. Región cabeza, región del cuello, región del tórax, región de los miembros superiores y región de los miembros inferiores. Ah, y su bendición, profe. ¿Podríamos decir que el feto es un órgano? No, porque ya es un individuo. Es un nuevo ser vivo. Y un ser vivo, pues, tiene una categoría de individuo. No le podemos decir que es un órgano. ¿Listo? Entonces, lo mismo sucede con los frutos. Los frutos son el resultado de la fecundación de un óvulo con un grano de polen. Así como un espermatozoide fecunda un óvulo y forma un cigoto, luego un embrión, luego un feto, lo mismo sucede con las plantitas. Entonces, los frutos, señores, son individuos, son otros organismos vegetales. Bien, no son órganos. Vamos a desarrollar, señores, vamos a desarrollar cada y uno de estos órganos en este estricto orden. Y empezaremos con la raíz. Bien, un momento por favor para poder hidratarme, señores, y evitar interrupciones. Muy bien, señores, retomamos. Vayamos al primer órgano de esta plantita, que es la raíz. Ahí está, una pequeña raíz. Esta raíz, señores, esta raíz que nos va a permitir el diseño, el gráfico que está aquí, nos va a permitir identificar las zonas, las regiones con sus respectivas funciones. Bien. Estructuras, regiones de la raíz, y la relacionaremos con sus funciones. La raíz tiene básicamente tres funciones. La de proporcionar crecimiento a la planta, fijación y absorción. Si de las tres se pregunta cuál es la más relevante, la más importante, definitivamente diremos que es la absorción. Sin embargo, no por eso deja de cumplir estas dos funciones. Si nos hemos percatado ya, del lado izquierdo de nuestra pantalla se encuentran las estructuras y del lado derecho sus funciones. Y hay una asociación de colores. Entonces vamos a asociar el color con la estructura y su respectiva función. ¿Listo? Vamos a ir especificando y detallando esto. Bien. La primera estructura, señores, se le denomina cono vegetativo. ¿Listo? Se va a denominar el cono vegetativo. Se le denomina cono porque, muy sencillo, vamos a dibujar un pequeño conito, más o menos así. Bueno, no es el cono más bonito que hayan visto, pero más o menos allí. Ese es un cono, y se dice que la raíz presenta una estructura llamada cono vegetativo, porque más o menos tiene una apariencia de un conito, pero que está inverso. Es decir, su base más ancha se encuentra aquí, y la más delgadita de este lado. Entonces, vayamos a identificar dónde se encuentra el cono vegetativo. La parte más ancha de aquí y la parte más angostita aquí. ¿Listo? Entonces, esta es la estructura llamada cono vegetativo. Ese cono vegetativo
le va a permitir a la raíz la función de crecimiento, gracias a que está formada por células de crecimiento, células embrionarias. Esas células embrionarias se denominan meristemos. Lo voy a colocar aquí. Bien, estos meristemos, señores, estos meristemos son células que van a facilitar, que van a estimular a una raíz a su crecimiento. Bien, entonces, vamos a identificarlo, lo vamos a colocar de este lado. Por aquí. Hay gran cantidad de meristemos. Meristemos. Estos meristemos, repito, van a permitir que la raíz pueda crecer. Pero ¿hacia dónde crece una raíz? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia dónde crece una raíz, chicos? Hacia abajo. Hacia abajo. Por eso es que su principal característica de una raíz es que presentan un geotropismo de tipo positivo. A ver, hablamos un poquito de esta característica. Tropismo significa movimiento. ¿Listo? Eso significa tropismo. Y ustedes ya conocen este término. ¿Qué significa geo? El prefijo tierra. El prefijo geo significa tierra. Muy bien, señores. Por lo tanto, si ahora fusionamos estos dos términos, geotropismo, decimos movimiento con dirección hacia la tierra. ¿Por qué se mueven hacia la tierra? Sucede, señores, que todos los organismos vivos, todos los seres vivos, estamos formados, tenemos una característica llamada homeostasis. Así como también presentamos funciones vitales y así como también presentamos una irritabilidad. Y es esta última característica de los seres vivos, que se llama irritabilidad, la que nos va a permitir que nosotros podamos responder a los estímulos externos. Ejemplo, tú estás de lo más tranquilo, tranquilita. Allí... Profesor, disculpe una pregunta. ¿Por qué el fruto no es parte del órgano de la planta? No digo que no es parte. No estoy diciendo que no es parte, no es considerado un órgano. Porque cuando usted, por ejemplo, cuando usted estaba en el vientre materno, cuando usted estaba en la barriguita de su mamita, cuando tenía ya semanas, no, ni semanas, horas, a partir de las 78 horas usted ya era un embrión. Y durante las 8 primeras semanas, usted ya estaba empezando a desarrollar órganos. Entonces, no podríamos decir que es un órgano porque un órgano es una agrupación de tejidos. En cambio, ese embrión ya es un individuo complejo. Ya un embrión empieza a formar sistema esquelético, un sistema muscular, un sistema nervioso. Entonces, es una estructura mucho más compleja. Un individuo es una estructura más compleja. Ya es otro ser vivo que está necesitando de maduración para su desarrollo. Dentro de un ser vivo es distinto, pero ya es un ser vivo diferente. Entonces, el fruto es un ser vivo diferente que está tomando los nutrientes aún de su madre, que es la planta. ¿Pero qué es el fruto? Es el óvulo que ha sido fecundado por un grano de polen. Y ya es un individuo distinto. Entonces, vamos a un manzano, sacamos una manzanita, y al sacar una manzana, esa manzana ya es un vegetal. O le decimos, esta manzana era el corazón de esa planta. Esta manzana era la raíz de esa planta. Esta manzana era el hígado de esa planta. No, es un vegetal totalmente distinto. ¿Sí? No sé si se comprendió esa idea. Sí, profesor, muchas gracias. Bien, para servirle. Muy bien. Muy bien, señores. Entonces, les indicaba que los organismos vivos
todos los seres vivos presentamos características y una de ellas es la irritabilidad. La irritabilidad es la característica que tenemos todos los seres vivos para responder a los estímulos externos. Por ejemplo, por ahí alguien te jugaba bromas cuando estabas en el colegio. No faltaban esos indisciplinados, ¿cierto? No faltaban esos que hacían unas bromas, pero de esas pesadas, incluso hasta sus profesores, profesoras. Los expulsaban, pero ahí estaban. Bueno, yo era uno de ellos. No tanto, pero ahí iba. Y por ahí de repente alguien te llevó un encendedor, un alfiler, una agujita, y tú estabas de lo más tranquilo. Tu profesor había pedido que todos guarden silencio para la lectura, que iba a tomar después comprensión de lectura. Y no le faltaba ese palomilla de hincarte para que gritaras. Y gritabas. Estás respondiendo a un estímulo que fue externo. Hay una respuesta. No fuiste ajena a ese estímulo. Estás respondiendo. Eso es irritabilidad. Cuando algo te estimula y tú respondes, eso es irritabilidad. Por eso de ahí es que se sustrae y se amolda un poquito el término estás irritada. Estás irritado. Ay, qué irritado estás hoy. ¿Por qué? Porque de repente, como es lo más normal, cuando tenemos un problema de familia, no pasa nada, ¿cierto? Sales de casa discutiendo con papá, con mamá, con el hermano porque no se apuró y estaba ocupando el baño, o porque, qué sé yo, tantas razones, pero sales discutiendo con alguien de la familia. Sales con rabia, pero te colocas tus audífonos, vienes en el chino y te olvidabas de todo. Se olvidaba uno de todo. Pero, ¿qué pasaba cuando peleabas con tu novio o con tu novia? ¡Ja! Esas peleas. Te ponías tus audífonos y ya no ponías Radio Moda, ya no ponías Panamericana, Radio Mar. ¿Qué ponías? Ritmo Romántico, Radio Corazón. Parece que nos gustara más el dolor, ¿cierto? Y ahí íbamos sufriendo. Y parece que toda la vida conspirara contra nosotros porque justo ese día estuvo nublado. Parece que la vida es jugar en nuestra contra porque abres tu Facebook y tienes esas laminillas, esos dibujos de esos emo con solamente una cabeza circular y un palito que están todos tristes, llorando sangre, clavados de cuchillos. Y justo te toca eso. ¿Qué haces? Realizas tu screen y lo pones en tu estado de WhatsApp. Cada 2 minutos, primero te propones cada 5, cada 10 minutos revisarlo, pero las ansias por saber si es que él lo ha visto o si ella lo ha visto, te consumen y cada 5 minutos estás revisando si es que lo vio. Y te pone peor si es que no lo ve. No me quiere, no le importa lo que estoy pasando. Pero lo que no sabes es que sí lo ha visto. Desactivó su confirmación de lectura y lo ha visto para hacerte sentir mal. No porque quiera hacerte sentir mal, sino que quiere dominar la situación. De eso se trata. Psicología de la relación, le dicen. Entonces va a ser más fácil poder controlar la situación. Ya cuando crezcan van a empezar a conocer un poquito de eso, chicos. Pero o te pone muy triste o todo te fastidia. Tu compañero, que normalmente se bromeaba contigo, ahora llega y se quiere bromear y le pones una cara. ¿Te da confianza? ¿Te da confianza? Ya, tranquila, estás irritada. O tu amiga, tu Pinky, te pregunta qué tienes. No, nada. Entonces, hubo un estímulo, te estimuló algo estar así. ¿Qué fue? La pelea con tu novio, con tu novia. ¿Listo? Entonces, por eso esas formas de reaccionar de forma así espontánea, sí, y con un impulso no muy bueno, no tan agradable, le dicen, estás irritado. ¿Listo? Por el término de irritabilidad, que significa dar o responder a los estímulos externos. ¿Listo? Entonces,
las plantitas también responden a estímulos externos, señores. ¿Cómo se llama la irritabilidad en las plantas? Se llama tropismos. Cuando una planta responde a estímulos, se llama tropismos. Y esas respuestas son por movimiento. Por lo tanto, tropismo significa movimiento. Bien, se le va a anteceder un prefijo para indicar qué es el estímulo, cuál es la razón que va a producir ese estímulo. Por ejemplo, en este caso, si tropismo es movimiento y geo es tierra, lo que le está estimulando a esta estructura, a esta plantita, es moverse con dirección hacia la tierra. Entonces, eso es geotropismo. Movimiento por estimulación o con dirección hacia la tierra. Entonces yo les pregunto, señores, la raíz presenta geotropismo, se dirige hacia la tierra, hacia abajo. ¿Es verdad eso? Sí. Entonces decimos que el geotropismo es positivo. ¿Listo? Si es que es así, si es que cumple con la característica, nosotros decimos, ok, es positivo. Si no cumpliera, entonces le ponemos negativo. Bien, entonces cuidado con eso, por favor, porque en el tallo y en las hojas vamos a utilizar otros términos también con tropismo, como fototropismo y tigmotropismo. Y tenemos que tener clara la idea de cómo colocar los signos. Es bastante simple, chicos. Cuando nosotros decimos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bien, estoy ok. Cuando dices, bien, ok. Sí, todo positivo, dices. Positivo. Cuando tú das conformidad de que está bien, dices, ok, positivo. Pero el negativo está asociado a la negación, al no. ¿Listo? Entonces, sí. Por ejemplo, a ver, las hojas, yo digo, una hoja crece con dirección hacia la tierra, se va enterrando ahí, no. Entonces su geotropismo será negativo. ¿Sí? Espero que se vaya entendiendo esa idea. Listo, señores. Entonces, debido a esta estructura del cono vegetativo, es que permite a la planta almacenar grandes cantidades de meristemos, que son células que van a permitir el crecimiento de esta raíz. Cuando tú vas a tu examen y te miden, o vas a tu examen de peso y talla, y empiezan a medirte, te van a medir desde los tobillos hacia arriba, desde las pantorrillas, desde las rodillas hacia arriba, ¿no? Te miden desde las plantas de los pies. Entonces, cuando vamos a medir a una plantita, también tenemos que hacer lo propio, medir desde la última cepa de su raíz. Bien. Entonces las raíces crecen con dirección hacia la tierra. Por eso se dice geotropismo de tipo positivo. Listo, gracias al cono vegetativo. Ya está. Vamos a la siguiente función, que es la de fijación. Una planta se fija al suelo. Bien. Perdón. Bien, una plantita se va a fijar al suelo. En ocasiones hemos tenido oportunidad de manipular plantas de nuestro jardín y muchas veces hemos sacado, hemos retirado, hemos extraído una plantita simplemente utilizando las yemas de nuestros dedos. Las tomamos y las sacamos y ya está. No presentó mayor obstáculo, no presentó ningún mayor otro esfuerzo, para nada. Pero había otras tantas veces en las que hemos intentado sacar con todas nuestras fuerzas una planta y no nos ha resultado tan sencillo. Y eso se da porque hay raíces que presentan una zona
que se denomina la zona ramificada, que es mucho más extensa que otras. Entonces, esta es la zona ramificada, ¿sí? Estas pequeñas ramitas que nosotros vemos de esta raíz se le denomina zona ramificada. Mientras más extensa sea esa zona, la planta tendrá mayor posibilidad de fijarse hacia el suelo. Bien, entonces ya debemos saber, una planta la sacamos con facilidad, listo, su zona ramificada no era tan extensa. Y lo vas a notar, sale la planta con toda raíz y sus raícitas ahí cortitas, su zona ramificada cortita. Pero a ver, anda, saca un árbol. Esos árboles bastante antiguos que tienen décadas ahí, y tú vas con tu pico y tu pala y vas con tu papá, tus primos, tus hermanos, y le están dando y no sale ese arbolito. Cortas y luego empiezas a jalar y se empieza a levantar parte de la tierra y ves que la raíz está, pero como hasta 2 metros extendidas, ¿cierto? Entonces, la conclusión a la que queremos llegar es que esta zona ramificada, mientras más extensa sea, mayor oportunidad de fijación tendrá esa planta. Bien, la zona ramificada le ofrece la función de fijación a las plantas. Y las zonas pilíferas. La zona pilífera es la zona de pelos. Estos pelos que cumplen distintas funciones en los organismos vivos. En las plantitas, ¿sí? Por aquí va a haber gran cantidad de pelos. En las plantas, la zona pilífera va a ofrecer la función de absorción. Le va a permitir absorber la savia bruta. En un momento vamos a conocer, en un momento vamos a identificar cuáles son los dos tipos de sustancias que se circulan. La savia bruta y la savia elaborada. Ya lo vamos a ver en las siguientes láminas con el tallo, ¿sí? No hay problema por eso. Les decía, señores, que hay hay varias funciones que cumplen el pelo en los organismos vivos. En nosotros sirve como protección, en las plantas para absorción. Profe, ¿cómo que pelos? Si esto se llama cabello, estos se llaman vellos, ¿cómo que pelos? Bueno, siempre hemos querido distinguirnos, siempre hemos querido diferenciarnos de los demás seres vivos, y por eso les hemos puesto pues ciertos nombres a nuestras estructuras que en realidad es la misma. Repito, simplemente por creernos superiores es que lo hacemos. Si uno revisa o si quieres colocar en internet, por ejemplo, colocas características de mamíferos. Nosotros somos mamíferos. Entonces, características de mamíferos. En una de esas líneas que menciona cuáles son las características de estos mamíferos, se va a indicar cuerpo cubierto de pelos. No te dicen vellos, no te dicen vello axilar, no te dice vello púbico, cabello, ¿no? Pelo. Somos animales mamíferos, cuerpos cubiertos de pelos. Y evidentemente, algunos pues tendrán mayor cantidad de pelo que otros. Y la función es de protección. Nuestro pelo, decentemente llamado cabello, este cabello, ¿para qué sirve? Para protección, para amortiguar la radiación solar. Debajo del pelo tenemos un cuero cabelludo. Debajo del cuero cabelludo, los huesos del cráneo. Debajo de los huesos del cráneo tenemos a las meninges, 3 tejidos que están dándole protección hacia al cerebrito y a la médula espinal. Y entre estas meninges y el cráneo hay agua. Hay agua que permite amortiguar. Desde que nosotros damos un pasito, este pasito, hace de que la masa cefálica, ¿sí? En nuestro cerebrito,
tenga también un movimiento. Ahora imagínate lo que sucede cuando saltas y caes. Imagínate lo que sucede cuando o cuando juegas fútbol y saltas a cabecear. O por allí, si es que juegas vóley, cuando vas a bloquear un mate, o cuando tú vas a hacer el mate y caes, tu cerebrito hace esto. Pero no hay problema, porque está rodeado de agua, porque está protegido de tejidos llamados meninges, porque además tiene el cráneo. Bien, entonces, esa es la función. Incluso en el propio vello púbico. En los varones el vello púbico sirve como protección, claro que sí. Evita que el glande pueda hacer fricción con esa región púbica. Claro, si no hubiera vellos, el glande haría fricción y tendría constantes irritaciones ese glande. Profe, ¿pero se puede sacar? Sí. Se puede retirar. Y somos materia constante de evolución. Eso es lo que somos. Pues que acaso seguimos teniendo el mismo cuerpo cubierto de pelaje como cuando éramos homínidos, ¿no? Fuimos perdiendo el pelaje. Y se fue perdiendo el pelaje porque definitivamente la temperatura fue incrementándose. Recuerden de que tuvimos varias etapas en el planeta Tierra tuvo varias etapas y una de ellas fue el Pleistoceno. Es más, hicieron una película en base a esto. ¿Cómo le llamaron a la película? Si la vieron, fueron como 3, 4, me parece. Del hielo. Empezaba por ahí un animalito siguiendo una pequeña, no sé qué, la nuez, no sé qué es. La era del hielo. La era del hielo. Sí, señores, la era del hielo. Esa era del hielo, le llamamos así era del hielo, que corresponde a una etapa de nuestro planeta. Nuestro planeta tiene edades. Y estuvo en una etapa en la que todo era hielo y se denominaba el Pleistoceno. Para salir de ese Pleistoceno, las cosas fueron duras. Realmente los que sobrevivieron fueron prácticamente héroes. Entonces, ya en una de las últimas salidas de ese Pleistoceno fue que empezó el proceso de hominización. Por lo tanto, aún hacía frío, no al extremo, pero hacía frío. Y se cubrían con pieles, aún cuando el cuerpo estaba cubierto de pelaje. Ya cuando los homínidos fueron dejando el pelaje, necesitábamos cubrirnos, ¿cierto? Con cueros y demás. Y fuimos perdiendo el pelaje producto ya de que la temperatura fue moderándose. Entonces, ahora sucede lo mismo. Somos constantes ejemplos de evolución. Es decir, si las mujercitas, los varones, deciden quitarse el vello púbico, que se lo quiten. La forma en la que quieran quitárselo, que busquen la mejor forma. Profe, yo máquina. Profe, yo cera. Profe, yo los enciendo, los prendo. Profe, alcohol y al toque más rápido. Profe, yo voy al barber. Láser. Degradado. Y, Láser. ¿La que faltó una? ¿Cuál, señorita? Láser. El láser también. Miren, no desconocía esto. Miren, pues, qué curioso. Imagino de que despoblar toda esa región de vellosidad debe ser una forma, un método mucho más uniforme, ¿no? Imagino. Voy a averiguar acerca de eso. Desconocía, señorita, gracias por esa información. Desconocía que había láser, bueno. Entonces, cualquiera que sea la razón o cualquiera que sea el mecanismo, la forma en la que van a retirar esas vellosidades, vamos a compensar eso. ¿Por qué estaban allí? Para proteger. Las mujercitas se encontraban cubriendo desde el monte de Venus hasta el inicio del surco interglúteo, que es la línea entre los dos glúteos. Un surco es una línea, un canal. Eso es un surco. ¿Listo?
Y dice inter, que significa entre glúteos, entre los glúteos, surco interglúteo, la línea que está entre los dos glúteos. Hasta donde inicia y hasta el monte de Venus se desplazan todas esas vellosidades, con la finalidad de poder evitar el paso de microorganismos como bacterias, por ejemplo, como ácaros, por ejemplo, como hongos, por ejemplo. ¿Qué va a hacer el profe todo eso ahí? Claro que sí. ¿Qué, profe, cómo? Yo no sabía. Desde que lavas tu ropa interior, también dependiendo del tamaño, esos grandotes, esos que apenas y también un hito ahí que cualquiera que sea, lo empiezas a lavar. Desde el agua con el que lo estás lavando, ya desde el agua con el que lo estás lavando, y esa agua está contaminada, ya tiene microorganismos, para empezar. No, profe, yo echo jabón, listo, pero lo vas a volver a enjuagar nuevamente con el agua. Sí, listo. Luego vas y lo tienes, profe, y yo lo pongo directo al sol para que mate a los microorganismos, muy bien, y el aire que lo seque. Y el aire que corre no lleva partículas de polvo, ¿y acaso este no tiene ácaros? Entonces, lo que se sugiere es que las señoritas busquen dos mecanismos sencillos para poder evitar futuras infecciones urinarias, que es que este caso, el que les estoy indicando, es uno de los más comunes, de los más frecuentes, en general en producir infecciones urinarias. Entonces, pueden utilizar definitivamente, pueden utilizar toallitas diarias, le llaman toallitas diarias, colocas ahí, y de paso también se promueve el aseo porque una mujer tiene descensos, ¿cierto? Son descensos que son bastante comunes, son descensos normales. Pierde la normalidad por la viscosidad cuando cambia de viscosidad, pierde la normalidad cuando cambia de aroma, pierde la viscosidad cuando cambia de color. Allí la cosa ya es distinta, ¿listo? Pero después los descensos, los flujos vaginales son completamente normales. Así que podrían matar dos pájaros ahí de un tiro, ayudan al tema de sus descensos vaginales y también evitan pues el contacto, la exposición directa de esa tela con los labios mayores y los labios menores. ¿Listo? De antaño se sabe, cuando todavía no habían estas cositas de que toallas para toallas diario, que toallitas que para mujercitas estrechas, que toallas que para dormir, que toallas para antes de, para toallas para después de. Eso ya el mercadeo ha hecho todo. ¿Listo? El comercio ha hecho todo, que aparezcan una y otras cosas, crear la necesidad en nosotros. ¿Qué hacía tu abuelita? ¿Qué hacía tu mamá? ¿Qué toallas, ni qué? Trae para acá, vamos a calentar la plancha. Esa plancha que le ponías, se abría y le ponías adentro carbón y la tapabas, esa plancha. Nada, no se enfermaban de nada. Ahora no, pues ahora los hacen de papel, de cartón. Sí, es verdad. Toda la industria nos produce, nos invita a la necesidad. Tú necesitas esto, tú necesitas y necesitas, y por eso. Eso es lo único que pasa. Si hemos sobrevivido 30.000, 40.000 años atrás a tantas inclemencias climatológicas y geográficas, no vamos a poder ahora que tenemos sombra en todos lados, agua por todos lados. Entonces partamos de eso. ¿Listo? Muy bien, señores. Entonces eso sucede. Para eso sirve el pelo en algunos seres vivos, como nosotros, por ejemplo, para protección, y en el caso de las raíces, sus pelitos sirven para absorción. ¿Qué va a absorber? Todo lo que encuentra en el suelo. Todo. A eso se le llama savia bruta. Bien, que ya lo vamos a poner, repito, en la siguiente lámina. Entonces, mis señores, tenemos ya completa la información para lo que es raíz. Las estructuras
con sus respectivas funciones. Cada una de estas estructuras van a permitir que la raíz cumpla con su respectiva función. Además, reconozcamos que una de las principales características de la raíz es que presentan un geotropismo de tipo positivo. Es decir, es verdad que las raíces, presentan un movimiento con dirección hacia la tierra. Bien. Continuamos, mis señores. El tallo. Vamos a hablar del tallo. Un momento, por favor, señores. Muy bien, muy bien. Segunda estructura, segundo órgano. El tallo. El tallo cumple básicamente con una característica. Así como la raíz presentaba un geotropismo de tipo positivo, ahora los tallos presentan un fototropismo de tipo positivo. ¿Qué es tropismo, señores? Tropismo. Movimiento. Movimiento. ¿Qué es foto? Luz. 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 Entonces podemos, al asociar, al momento que nosotros unimos estas dos palabritas, fototropismo, movimiento y luz, decimos que las características de los tallos es que su movimiento es con dirección hacia la luz. ¿Listo? Con dirección hacia la luz. Fototropismo. Recordemos, por favor, que estos movimientos son respuestas a estímulos. A eso se le llama irritabilidad, una característica de todos los seres vivos que en las plantas se les denomina tropismo. ¿Listo? Se le denomina tropismo. ¿Cuál es el estímulo que está permitiendo este tropismo, este movimiento en las plantas? ¿Cuál es el estímulo? La luz. Entonces, nos preguntamos, ¿es verdad? ¿Los tallos crecen con dirección hacia la luz? Tú dices, sí, es verdad. Entonces, eso es positivo. A ver, aquí con el tallo, ¿el geotropismo, positivo o negativo? En el tallo, ¿el geotropismo es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, porque no decimos, muy bien, a ver, el tallo, geotropismo, movimiento con dirección a la Tierra. ¿El tallo va con dirección hacia la Tierra? No. Entonces es negativo. Y en la raíz, ¿cómo es el fototropismo? En una raíz, ¿cómo es el fototropismo? ¿Positivo o negativo? Positivo. Negativo. El fototropismo en la raíz, ¿cómo es? Negativo, negativo. 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 ¿Por qué nos hacemos la misma pregunta? Nos hacemos la misma pregunta. A ver, una raíz, fototropismo, tropismo, movimiento, fotoluz. ¿Las raíces crecen con dirección hacia la luz? No. Ajá, no. Entonces, lo niegas, pones negativo. Bien, cuidado por favor con estos señores, porque es materia constante de preguntas en los diferentes exámenes. Bien. Función. Función de estos tallitos, función de los tallos. La función de los tallos, señores, básicamente son dos, soporte y conducción. ¿Bien? Soporte y conducción. Soporte, sí, soporte. Va a soportar, va a sostener. Se va a encargar del soporte y del sostén. ¿Listo? Perdón. Perdón, señores.
Bien, señores. Me disculpo, por favor. Bien. Soporte y sostén. Se va a encargar de soportar. ¿Qué soporta? Soporta las ramas. ¿Qué sostiene? Sostiene a las hojas y a las ramas. Y mientras más presente un tejido llamado esclerénquima y colénquima, lo voy a colocar en un momento aquí, mientras más presente ese colénquima y esclerénquima, pues el tallo tendrá mejor capacidad para soportar y para poder sostener. Tú pones el peso de una rama de un árbol a una rosita, plum, se la tumba. Pone el peso de una palmera, de las palmeras, pone el peso, no sé, a un girasol, plum, se lo tumba. Porque su tallo no tiene la suficiente capacidad para soportar y sostener. Profe, ¿por qué se da eso? ¿Por qué varía? ¿Qué es esta estructura del tallo? Es un órgano. ¿Cómo están formados los órganos? ¿Cómo están formados los órganos? Señores. Por tejidos. Por tejidos. Por tejidos, muy bien. Por lo tanto, hay un tejido, en realidad dos, que se denomina colénquima y esclerénquima. Colénquima y esclerénquima. A ver. De seguro que sí lo han visto. Estoy muy seguro que sí lo han visto. No, profe, yo no lo he visto. Yo no sé cómo es ese tejido. Sí lo han visto. Hasta en dos ocasiones, no en números, sino en oportunidades, en dos plantas distintas. Por ejemplo, cuando le llevabas una rosa a tu novio y esta la rompía ahí en tu cara porque seguía molesta porque te vio con su amiga o por cualquier otra razón. Te llevabas una rosita, perdóname, Penny. ¡Blah! La rompía y te la tiraba. Cuando rompías ese tallito de la rosita, quedaban unos pequeños filamentitos blancos, medios transparentosos, blancos, medio transparentosos. ¿Sí? Entonces, eso era lo que, al momento de quebrar, estaban allí esos filamentos. Esos filamentos blanquitos, colénquima y esclerénquima, por ejemplo, eran bastante finitos y poquitos, claro. Como hay poco colénquima y esclerénquima, que son esas fibras, esos tejidos, entonces el tallo no tenía tanto soporte, no era tan resistente. Pero también de seguro que tomaste alguna vez entre tus manos a una caña de azúcar. Y la caña de azúcar es un tallo. Las hojas no las consumimos, consumimos los tallos. Entonces, ¿qué es lo que hacen nuestros amigos comerciantes de caña de azúcar, que venden en botellitas, que los venden en trocitos en una bolsita? Sacan la dermis, que es la piel, llamémosle así, de estos vegetales, del tallo, su piel, sacan la dermis, y ahora queda expuesta toda la cañita. Y lo empiezan a cortar en trozos, en trozos, en trozos, en trozos, en trozos, en pequeños trocitos. Esos trocitos, señores, ahora tú los vas a tomar, los vas a sacar de la bolsa y los vas a llevar a tu boquita. Y cuando lo empiezas a masticar, absorbes, extraes el néctar, ¿cierto? Pero cuando ya sientes que está todo seco, vas a retirarlo de tu boquita y vas a ver que hay filamentos blanquitos, pero que son mucho más gruesos que esos filamentos que viste en la rosa. Por lo tanto, podemos ahí empezar ya a distinguir, a diferenciar que en la caña de azúcar hay presencia en mayor cantidad, hay mucho más números de colénquima y esclerénquima que en el propio tallo de la rosita. Por eso, si te dan en la cabeza, a ver, con un tallito de rosa, bacán, pero a ver que te den con
un cañazo ahí, te desmaya. ¿Y por qué? Porque es más consistente el de la caña, porque tiene más colénquima y esclerénquima. Y esas fibras que sacaste de tu boquita, que ya estaban secas y feas y no sabía nada dulce, ese es el colénquima y esclerénquima. Tejidos. Y la agrupación de tejidos forman un órgano. Entonces, ahí hay tejidos, colénquima, esclerénquima. En un momento te voy a decir que hay 2 tejidos más allí que permiten que se conduzcan las sustancias dentro de la planta. Entonces, agrupación de tejidos, ahí está un órgano, el tallo. ¿Sí se comprendió esto, señores? ¿O alguna explicación adicional? ¿O busco otro mecanismo para explicarlo, por favor? ¿Está todo claro o se necesita algún otro refuerzo? Está claro. Todo claro, profesor. Listo, muy bien, muy bien. Muchas gracias entonces por confirmar ello. Permítanme meternos un chat, por favor. Ajá, muy bien. También la pregunta de la señorita Hernández. El apio tiene colénquima y esclerénquima. El propio tallo del apio es colénquima y esclerénquima. También tú observas verdoso en la parte externa. Toma ahora mismo que culminen tus clases, vas a la cocina y le dices, mamá, ¿tienes apio? Sí, ahí, a ver, ahí está en la refrigeradora, busca. Y vas y observa. Primero no hagas nada, solamente observa y vas a ver que la parte externa está verdosa, medio con pigmentaciones blanquecinas, pero la predominancia es verdosa. El tallo, lo que estás viendo, no a las hojas, ve al tallo y ves el tallo. Ahora tú, ¿qué haces? Quiebra. ¿Te va a presentar alguna resistencia el quebrarla? No. ¿Por qué? Porque quien le da la resistencia es el colénquima y esclerénquima, que es cuando se encuentran en mayor cantidad, en mayor número, le van a ofrecer mayor tenacidad, mayor dureza, mayor consistencia a ese tallo. ¿Qué pasó con el apio? Facilísimo. Pero observa ahora, empieza a observar y vas a ver unos pequeños filamentos, unos pequeños hilitos, señores, frente a ustedes, el colénquima y el esclerénquima. Profe, ¿y qué son esos tejidos? Porque si yo le sumo ahora el xilema y el floema, son 2 tejidos más, allá son 4 tejidos. La unión de tejidos que forman un órgano, señores, el tallo. Bien, profe, y si esos son tejidos, si yo lo llevo a un microscopio, voy a observar, ¿qué voy a observar si llevas cualquiera de esos tejidos, colénquima y esclerénquima? ¿Qué vas a observar? ¿Qué se observan de esos tejidos? En esos tejidos, si se exponen a los lentes de un microscopio. Conjunto de células. Células. Vamos a observar células. Entonces tú ves ahí el tallo. Listo, perfecto. El apio, su tallo. Plum, lo corto, saco un pedacito y lo pongo a los lentes del microscopio. ¿Qué voy a ver? Células, células. Muy bien. Es un muy buen aporte, señorita Hernández. Muchas gracias por compartir esa idea. Bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Señorita. Vamos a hablar de 2 tejidos más, que son los tejidos que va a permitir que el tallo cumpla con su segunda función. Porque no solamente va a dar soporte y sostén, no solamente gracias al colénquima y esclerénquima que están en su interior lo va a hacer robusto y fuerte, permitiéndole que soporte y sostenga a las ramas, sino que también el tallo va a servir como un conducto, como un pequeño canal, por donde en su interior se van a conducir sustancias. A partir de ahora, a la sustancia le vamos a dar un nombre. Esa sustancia se va a llamar savia. Así se van a llamar las sustancias de las plantas. Savia. Bien. Si esa sustancia las plantas las va a obtener de forma natural,
sin ningún tipo de modificación, sin ningún tipo de alteración, a esa savia le vamos a llamar savia bruta. ¿Listo, señores? Este término sí lo conocemos, ¿verdad? En economía lo utilizamos con frecuencia. Algo bruto, una materia bruta, es una materia prima, una materia, un recurso natural que se obtiene sin ningún tipo de modificación. Entonces a eso le llamamos, señores, savia bruta, la sustancia natural, la sustancia sin ningún tipo de modificación, está tomando la naturaleza como una materia prima. Bien, entonces, ¿qué es lo que toman las plantas de forma natural sin modificar? El agua y los minerales. Ya está. Agua y minerales, señores. Esa es la savia bruta. Entonces, ¿cuál es la función principal? Les dije la principal función de la raíz. Principal función de la raíz, señores. La absorción. La absorción. Entonces, la raíz se va a encargar ahora de absorber agüita, y esa agüita la va a dejar aquí. Esas moléculas de agua las deja aquí. ¿Listo? Y la raíz ahora absorbe el agua y ya está. Se lava las manos. El tallo le pregunta, hey, raíz, ¿cómo es? ¿Qué? ¿Por qué lo dejas ahí? Ah, no sé, cholo. Es tu problema. Tú ve cómo haces. Listo, se lavó las manos, ahí está. Mi función ya está cumplida. Es absorber el agua. Toma, ahí está. Tú ve cómo la distribuye, no sé, es tu roche. Ah, listo, muy bien. No te preocupes. Se resiente todavía el tallo. No te preocupes, listo, déjalo así. Ya te va a tocar, no sabes. Bien, ¿qué es lo que hace ahora? El tallo dice, muy bien, pero ¿para qué reniego? ¿Para qué me complico? Si yo tengo tejidos, no solamente el colénquima y esclerénquima me van a dar fuerza, soporte, sino que también tengo tejidos que me van a ayudar a conducir mis sustancias. Son dos. Uno es el xilema, que se encarga de empezar a circular esa agüita y lo distribuye por toda la planta. ¿Listo? Ahí está. ¿Cómo se llama el de rojito? Repito, se llama xilema. El xilema será el que se encargará, señores, de poder circular, distribuir, ahí está, el agua, es decir, la savia bruta. Esto es pregunta de examen. Así de simple, sencillo. Tejido vegetal o tejido conductor que permite la circulación, distribución de la savia bruta en las plantas. No tienen ni la mínima idea, señores, de la cantidad de veces que he encontrado esta pregunta. En los bancos, gran cantidad de veces esta pregunta. Así que, por favor, cuidado con esto. ¿Cuál es el tejido que permite la conducción y distribución del agua? Es el xilema. Bien. La raíz ya cumplió su trabajo, ya cumplió con su función, que es absorción de agua. Ahora depende de estos tejidos poder tomar el agua, distribuirlos por toda la planta. ¿Listo? Recuerda que el agua y los minerales que absorbe se les denomina savia bruta. Muy bien. Ahora, nos preguntamos, ¿cuál es el principal acontecimiento, cuál es la principal actividad que realizan las plantas? ¿Cuál es? La principal actividad que realizan las plantas, mis señores, su principal función, por lo que viven y mueren las plantas. Fotosíntesis. Fotosíntesis. Señor, usted mismo, si fuera tan amable, en sus propios términos. Ojo, chicos, quiero aclarar que cuando yo les pregunto, mi intención no es ponerlos
en ridículo, no es arrocharlos ante sus compañeros y esas cosas para nada, para nada. Cuando les pregunto, no necesariamente necesito que me den la definición o el concepto preciso. Una aproximación o sus propios términos está bien, porque a mí me va a ayudar, me va a permitir saber qué tanto profundizo en ese tema para que ustedes o refresquen el conocimiento o para que puedan obtenerlo. ¿Listo? Entonces, nos ayudamos así ambos. Cuando les pregunte, por favor, me gustaría que así tengan la más mínima idea o el mito o lo que escuché, el profe en primaria me dijeron esto, lo que sea, por favor, a mí me va a ayudar para saber qué tanto profundizo con esa explicación. ¿Listo? Bien, entonces, señor, ¿qué idea tiene por fotosíntesis? Que la luz separe, que la planta haga un proceso donde la luz separe las partículas, ¿no? Que le llegan entre el agua. Bien, bien, señor. ¿Alguna otra idea, por favor, de fotosíntesis? ¿Yo? Sí, señor. No, cualquier otro... Está bien, le agradezco, señor, por su participación. ¿Algún otro alumno, alumna, por favor, que tenga una idea acerca de fotosíntesis? Sin roche, chicos, vamos. Fotosíntesis es a través cómo la planta se alimenta. Perfecto. ¿Cómo se alimenta? Muy bien, muy bien. Cuando hablamos de alimentación, ahí está, es un término bastante preciso que nos permite poder explicar un poquito esto. Y lo vamos a explicar. Vamos a ver. Nosotros vamos a desterrar totalmente la idea de que vamos a alimentarnos, de que vamos a comer para poder saciar el hambre. ¿Sí? Capítulos atrás venimos siempre fomentando esta idea. Olvidémonos, señores, cuando se nos pregunte ¿por qué comes? Porque tengo hambre, ¿pe? No. Más allá de saciar el hambre, nosotros comemos para poder obtener a partir de esos alimentos glucosa. ¿Listo? Voy a poner aquí una pizarrita. Aquí. El ATP. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Ese es el fin. Ese es el único fin. A ver, ahí están nuestras células. Una sola de las billones de células. ¿Listo? Una sola de las billones de células. Ya está. Permítame, por favor, un momento. Vamos a... Ya está. Bien. Más allá, señores, de que nosotros al momento de comer saciamos nuestra hambre, vamos a obtener estas moléculas, ¿bien? Glucosa. Estas moléculas de glucosa, nuestra sangre será el mecanismo de transporte, las va a transportar y las va a hacer ingresar hacia cada una de nuestras células. Lo mismo va a suceder con el oxígeno. El oxígeno que nosotros inspiramos, ese oxígeno también la sangre lo va a transportar hacia cada una de nuestras células. Por lo tanto, estas dos sustancias se encuentran en el interior de la célula y después de una serie de reacciones químicas entre ambas sustancias,
se habrán formado estas moléculas que denominamos ATP, adenosín trifosfato. ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es el adenosín trifosfato? Son moléculas que expresan nuestra energía. Si podemos caminar, si podemos realizar movimientos, si podemos hablar, si podemos pensar, realizar todas nuestras actividades, es porque tenemos energía. Bien, es porque tenemos energía. Ahora, las plantas también van a necesitar formar estas moléculas de ATP. Claro que sí. Este es su alimento, al igual que nosotros. Nosotros, repito, no nos alimentamos solo para poder saciar el hambre. Nos alimentamos para buscar formar a través de la glucosa estas moléculas. Ahora, pero nosotros ingresamos nuestra glucosa. El día de hoy almorzaron y incluyeron en su dieta arroz. No, profe, yo estoy a dieta, no comí arroz. Entonces, ¿qué comió, señor? Ensaladita con una papita sancochada. Listo, la papa tiene almidón, carbohidratos. Profe, tome refresquito. No, yo no tomo refresco, profe, eso no, conmigo no va. Yo tomo jugo natural. Listo. Pero lo endulzaste, ¿cierto? Ese azúcar, carbohidrato. No, profe, sin azúcar. Stevia, yo soy más light. Listo, perfecto. ¿Su jugo de qué fue? Profe, de piña. Listo, la piña tiene fructosa, carbohidrato. Todo lo que querramos saber, carbohidratos. Profe, y un pancito, listo. Profe, y se me antojó una barrita de chocolate, carbohidratos. Entonces vamos a ingresar a diario porciones de carbohidratos y esa es la glucosa. Va a formar glucosa. Por lo tanto, nuestra glucosa, nosotros simplemente la ingresamos. ¿Y tú alguna vez has visto comiendo a una planta arroz chaufa, pan, chocolates? ¿Lo has visto? No. Entonces, profe, ¿cómo forma su glucosa? ¿Cómo la ingresa? No la ingresa. Caballero, tiene primero que formarla. Así que la fotosíntesis, lo primero que va a implicar es la formación de su glucosa. ¿Listo? ¿Quiere formar energía? Perfecto, lo va a formar, pero primero tendrá que formar su glucosa. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Formar glucosa. A ver. No está mis apuntes que había realizado, me parece. Ok, lo vuelvo a hacer, no hay problema. Sí visualizan la pantalla, ¿verdad? De forma completa, no hay problema con eso. ¿Sí, señores? Sí. Sí, ¿todo bien? Listo. Muy bien, entonces vamos a colocar por aquí nuevamente que el xilema es el que se encarga del transporte de la savia bruta. Ya sabemos que es el agua y que es los minerales, ¿sí? Savia bruta, todo lo que se obtiene del suelo, sin modificación. Y este es el xilema. Ya está, se encarga de transportar el agua que ha sido absorbida. Muy bien. Pero resulta que los organismos vegetales también van a formar sustancias. Por ejemplo, ¿qué necesita formar? Su glucosa para formar energía. Entonces lo va a hacer a partir de estas moléculas de agua. El xilema ya ha distribuido el agua y ahora el agua está aquí. Miren. Las moléculas de agua ya están aquí. La fotosíntesis se va a iniciar con la hidrólisis. Hidro es agua, lisis es romper. Romper esta molécula de agua. Entonces, el rayo de luz, por aquí está, el solcito, listo. Un rayo de luz, los rayos de luz van a penetrar las hojitas y en sus células van a encontrar agua. ¿Qué es lo que va a hacer con esa agüita? La va a romper. Eso es hidrólisis, romper. ¿Y cómo está formada la molécula del agua? Por dos átomos de hidrógeno, y un átomo de oxígeno. ¿Listo? Entonces, si rompe esta molécula, quiere decir que separa los dos elementos. El oxígeno se va al medio ambiente y nosotros tomamos provecho de eso. Oxígeno. ¿Quiénes se quedan? Los átomos de hidrógeno. Esos átomos de hidrógeno solo les menciono de forma rápida
van a una cadena de enzimas y esa cadena de enzimas empieza a realizar un metabolismo. Un metabolismo que termina en la formación de glucosa. Lo que necesitaba la planta. La planta necesitaba de esa glucosa para poder formar su ATP. Para nosotros decíamos que solamente lo ingresábamos. En cambio, las plantas necesitan primero formarla. Entonces ya hay una formación. Ya hay una formación de una sustancia. Se llama glucosa. Ahora, ¿ustedes creen que la planta es egoísta y se va a quedar esta hojita que hizo fotosíntesis con esa glucosa? No, señores, no es así. Ahora, esta glucosa se va a distribuir por toda la planta. Toma hojita, te comparto mi glucosa. Toma tallo, te comparto mi glucosa. Toma hojita, te comparto mi glucosa. Toma tallo, mi glucosa. Toma raíz, también para ti. Pero este conducto, este tejido, ya no es el xilema, porque el xilema solamente se encarga de transportar la savia bruta, todo lo natural que ha tenido del suelo. Esta de aquí, este tejido conductor, ahora se va a llamar, ¿cómo se denomina? Se va a denominar floema. Floema. Esa savia, es decir, esa sustancia, ¿ha sido natural? No. Ha sido formada, ha sido generada, entonces es elaborada. Savia elaborada. ¿Qué es lo que hace el floema? El floema se encarga de distribuir las sustancias que han sido producidas en la fotosíntesis. Glucosa, ATP, ribulosa, enzimas como fosfogliceraldehído, nicotín difosfátido, entre otras, que no los complico más con esos temas. Pero han sido sustancias que han sido formadas por la planta, entonces han sido elaboradas. ¿Quién se encarga de circular, de distribuir estas sustancias? Pues el floema. Ahí están dos tejidos más, xilema y floema. Si son dos tejidos más, se unen, son dos tejidos conductores, que están conduciendo. Por eso se dice que el tallo tiene función de conducción. Si a estos dos tejidos, xilema y floema, se le une el colénquima y esclerénquima, y hay cuatro tejidos. Cuatro tejidos que van a permitir la formación de este tallo. Y tenemos que sumarle un tejido más, que es la epidermis, que es el que le da protección a todo. 5 tejidos ahí. El parénquima, que le va a permitir almacenar el agua. Sino que llega acá el agua y plum, se escapa. Entonces hay alguien que tiene que sostenerlo. El parénquima. El parénquima de tipo acuífero, porque almacena agua. ¿Listo, señores? Bien, ahí están las funciones del tallo. Vamos hacia la hoja, y la hoja es el principal órgano fotosintético. ¿Sí? Esa es la principal característica, el principal órgano fotosintético, es decir, el órgano que por excelencia lleva a cabo la fotosíntesis. Profe, ¿por qué? Porque tiene un color verdoso. Profe, y la fotosíntesis distingue, o sea, es clasista, le gusta diferenciar por colores, o sea que, profe, a las hojas negras que no hace fotosíntesis solo porque es negra. No, no, no. Ni racista ni clasista. No, lo que pasa es de que si es verde, entonces quiere decir de que hay presencia de clorofila. Y si hay clorofila, la clorofila se deposita en una estructura celular llamada cloroplasto. Y es allí exactamente donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Esta hoja, entonces, si te van a preguntar, será dónde se lleva o cuál es el principal órgano fotosintético o cuál es el principal órgano que lleva a cabo la fotosíntesis, tú ya lo sabes, es la hoja. Esta hoja que tiene dos caras, un haz y un en vez. La cara que tú ves, el haz. Si la volteas, el en vez. Haz y en vez. Tiene un pequeño vértice, que es el ápice. El ápice es la puntita, el vértice de esta hojita, y una base que recibe el mismo nombre. Y donde la hoja se une al tallo, se le llama pecíolo. ¿Listo? Me estaba aquí omitiendo esto de aquí. Vemos que hay una rama, viene por aquí una rama y se une al tallo. Allí forma un puntito, una intersección.
¿cierto? Forman ahí una unión. Eso se llama nudo. ¿Listo? Cuando una rama se une al tallo, ese punto se llama nudo. Miren, aquí hay un nudo, aquí hay otro nudo. Y la región, la zona, el espacio entre un nudo y otro se llama entrenudo. ¿Listo? Estaba omitiendo eso. Listo, continuamos aquí. Entonces, donde se une la hoja al tallo, esa pequeña ramita, llamémosle así, se le denomina peciolo. Además, observamos que en la hoja, que en las hojas hay impresas, sí están impresas unas pequeñas estructuras que se les llaman nervaduras, y son nervios. ¿Qué hacen los nervios? Conducen los estímulos. Por eso es que en las plantitas estas que se les llaman carnívoras, viene por aquí una alegre mariposita y se posa sobre esta y plum, se cierra. ¿Por qué? Porque presenta tigmotropismo. ¿Qué es tropismo? Movimiento. ¿Por qué? ¿Qué le estimuló? El tigmo. ¿Qué estimó? El tacto. Entonces, a estas hojitas tienen tigmotropismo, las carnívoras. Y no son carnívoras porque comen carne, sino que responden al tacto y se cierran. ¿Listo? Entonces vino por aquí la alegre mariposita y plum, tocó acá. Este hilito es un nervio, por lo tanto conduce el estímulo. Está conduciendo y distribuyendo ahora por toda la hoja el estímulo que ha sido tocada, el tacto. Y plum, toda la hoja se cierra. ¿Listo? Son nervios que se les llama nervaduras. Y finalmente, señores, la flor, que es la principal característica, es que es un órgano hermafrodita, es decir, presenta los dos órganos reproductores, tanto masculino como femenino. Bien, presenta los dos órganos reproductores como masculino y femenino. Bien. ¿Cómo se denominan los órganos reproductores femeninos? Es el pistilo. Se le llama también gineceo. Pistilo o gineceo. Está formado por un estigma, el estilo y el ovario. Concentrémonos en esta estructura que parece una pequeña vasija, una pequeña botellita. Ese es el órgano reproductor femenino. Se llama pistilo. El estigma es la abertura, el estilo es el conducto y los ovarios que están aquí que contienen a los óvulos. Estigma, estilo y ovario en su conjunto forman el pistilo o gineceo. Mientras que los órganos reproductores masculinos se les denomina androceo y están formados por una antera y un estambre. El estambre son estos hilitos, estos filamentos, se les denomina estambres. Y presentan unas pequeñas cisternas, unos pequeños sacos a los que les vamos a llamar anteras. Aquí dentro de las anteras se almacena el polen. Cuando el polen, el viento o un ave las mueve, ingresa el polen por el estigma, pasa por el estilo y llega hacia los óvulos que están dentro de estos ovarios. Y allí se forma el fruto. ¿Listo? Estos órganos reproductores no pueden estar desnudos y mucho menos expuestos. Así que los cubre una serie de estructuras a las cuales les vamos a llamar pétalos. Los pétalos ahora ya saben para qué sirven. Sirven para darle protección a los órganos reproductores masculino y femenino de la planta. En la base presenta unos sépalos que le permite dar la estabilidad a esta flor y el pedúnculo que es la estructura que une la flor al tallo. ¿Listo? El pedúnculo permite la unión de la flor al tallo. Listo, señores. Muy bien. La principal función definitivamente que es la de reproducción. Claro, se van a reproducir el grano de polen que está en esta antera, ingresa por el estigma, estilo y fecunda el óvulo. Y esa es reproducción. Y es la principal función de la flor. ¿Listo, señores? Tienen por favor ahí su screen. Si serían tan amables de realizar su... Perdón, tienen allí su cuestionario. Si serían tan amables de realizar su screenshot, por favor. ¿Me confirman, por favor? Profesor. Ya. Listo. Muy bien, señores. Entonces, hemos finalizado nuestra sesión virtual programada para el día de hoy. Les agradezco por su muy gentil atención. Les deseo a todos que tengan una muy buena tarde y un armonioso y bendecido fin de semana. Se cuidan, mi señor. Profesor. Muchas gracias, señor.